Hola, compañeras y compañeros que visualizan el canal Latinidades que dirige el amigo y camarada Héctor Díaz. Mi nombre es Moisés Elías Fuentes, me encuentro aquí en la Ciudad de México y desde aquí transmitimos Disidencias. Disidencias Cine. Dentro del contexto que había explicado antes en Disidencias Poesía, vamos a seguir hablando de que es el contexto del centenario del nacimiento de Malcolm X, el gran líder social afroestadounidense. Hablo ahora de un documental dirigido en 2016 y titulado Enmienda 13. Este documental fue dirigido por Ava DuVernay, directora de cine, guionista, nacida en Los Ángeles, California, en 1972. Ava DuVernay es, además de documentalista, es una gran cineasta de ficción y de cine histórico. Ha hecho diversos trabajos. Tiene un trabajo muy importante, el trabajo de Selma, donde reconstruye, no tanto basándose en elementos directamente ocurridos, sino reconstruyendo parte de los hechos históricos. En Selma reconstruye aquella protesta social que tuvo lugar en la ciudad de Selma, en Estados Unidos, una ciudad del sur de Estados Unidos, por los derechos de la comunidad negra, específicamente el derecho del transporte. Fue un movimiento muy importante en el cual participó activamente Martin Luther King, el reverendo Martin Luther King, y ella supo reconstruir muy bien y reconstruir a nivel humano, desde la ficción histórica, reconstruir la figura de Martin Luther King. También tiene una miniserie que se llama Así nos ven. Esa miniserie está dedicada a un hecho ocurrido a finales de los años 80, principios de los 90, en el cual 4 jóvenes negros, un joven latino, hispano, fueron acusados de la violación masiva de una mujer y de, obviamente, haberla dejado con lesiones severas por el resto de su vida. Esta violación ocurrió en el Central Park de Nueva York. Varios de estos muchachos andaban por esa zona del Central Park. La policía los presionó y luego hubo una enorme presión de parte de medios de comunicación, de multimillonarios como Donald Trump, el cual dijo que él los hubiera mandado a la silla eléctrica a todos, y con base en presiones y sin pruebas reales, a estos muchachos terminaron en la cárcel. 4 de ellos eran menores de edad y pasaron muchos primeros años de su vida en la cárcel, no solo primero en prisiones correccionales para adolescentes y después pasaron a las cárceles, todavía algún tiempo en las cárceles de adultos, y uno de ellos pasó directamente por la edad, pasó a una cárcel de adultos. Fueron varios años de enorme sufrimiento hasta que una revisión seria, honesta, de este fallo, demostró que no habían sido ellos, y por una circunstancia una circunstancia absolutamente fortuita, el verdadero culpable confesó su crimen. A partir de ahí, Ava DuVernay reconstruye la historia, todo el periplo de vida de estos muchachos en la cárcel hasta su liberación, en una miniserie muy, muy inteligente, muy bien realizada.
Es una mujer que sabe dominar muy bien los ritmos narrativos, que no se pierde en discursos, en chantajes dentro de su discurso. No hay chantajes morales, hay cierto distanciamiento incluso respecto de los personajes para que los veamos en la medida humana en que son. Y bueno, es otro de sus trabajos. Tuvo este trabajo como documentalista, ha tenido este trabajo como documentalista, Enmienda 13, que es a partir de la revisión de qué es la Enmienda 13. La Enmienda 13 era una enmienda presidencial que impedía que una persona que dice que una persona no es esclava en Estados Unidos. Con eso teóricamente se estaba impidiendo que un negro volviera a ser esclavizado después de la emancipación, después del triunfo del norte, de las fuerzas del norte sobre las del sur en la guerra de secesión. Sin embargo, el problema de la enmienda 13 es que quedan lagunas legales en el asunto, y una de ellas es que una persona que va a la cárcel pierde todos sus derechos, lo cual incluye el derecho a la libertad, pero no solo a la libertad por haber cometido un crimen, a la libertad en sí mismo, lo cual lo convierte en sujeto de lo que decida el Estado. Es decir, se convierte en un esclavo, en una esclava, el hombre, la mujer que quedan presos se convierten en esclavas del Estado. El Estado puede decidir en qué trabajan, cuánto trabajan, si se les paga, si no se les paga, y en muchas ocasiones no se les paga. Muchas grandes empresas, y esto lo denuncia muy claramente Ava DuVernay, muchas grandes empresas se han beneficiado con el trabajo esclavo de los presos. Un trabajo que es tan benéfico que no necesitan tener esclavos. El esclavo ya lo pone el gobierno. ¿Sí? De la misma manera, en Estados Unidos hay muchas, como se intentó y se logró en cierta medida, por suerte no de manera completa, como se logró aquí en México, con los sexenios de panistas, sobre todo con Felipe Calderón. Las cárceles están privatizadas, hay muchas cárceles privatizadas en Estados Unidos, pero un negocio es un negocio, y en este caso el negocio de la cárcel lo que requiere es presos para poder mantenerse, y a esos presos también se les utiliza en las cárceles para el trabajo esclavo de diversas grandes empresas, dicho sea de paso. Todo esto lo denuncia con mucho rigor, con un gran rigor académico, porque recurre a académicos de diversas universidades de Estados Unidos, tanto negros como blancos, recurre a políticos y expolíticos, recurre a Ava DuVernay también a la entrevista a diversos activistas sociales de diversa índole, negros y blancos, que hablan directamente sobre las fallas y sobre los crímenes que comete el sistema, que no son fallas involuntarias, son fallas absolutamente voluntarias, en donde el sistema crea estas lagunas para lograr la criminalización. ¿Y a quiénes se criminaliza? Pues se criminaliza a los grupos más vulnerables, a los grupos pobres. Se criminaliza a la comunidad negra, en primer lugar. Se criminaliza a la comunidad hispanoamericana, voy a decir más claramente latinoamericana y caribeña, es a la que más se criminaliza, y por eso es el mayor número de presos en Estados Unidos son de ascendencia hispana o son afroestadounidenses. Es mucho menor el número de blancos que hay. Después se habla de cómo diversos factores se fue utilizando la criminalización para perseguir los movimientos por los derechos civiles del pueblo afroestadounidense en los años 50, en los años 60. Estaba criminalizado Malcolm X, estaba criminalizado el reverendo Martin Luther King, estaban criminalizados toda la cantidad de dirigentes que podamos señalar. El gobierno los consideraba seres muy peligrosos para
la seguridad de Estados Unidos, es decir, el país con el ejército más grande del mundo, con el ejército más armado del mundo, el país más vigilado del mundo, le tiene miedo a una comunidad que no tiene armas, que no tiene dinero, que está en situación de marginación, y a esa comunidad le tiene tanto terror que la considera un peligro para la seguridad nacional. Esos son los niveles y esas son las cuestiones que va desentrañando en la enmienda 13. Ava DuVernay, insisto, con un gran ritmo narrativo. ¿Por qué? Porque viene de la narración directamente. Ella viene de la narrativa cinematográfica. Y los documentalistas estadounidenses suelen ser casi siempre grandes narradores, a veces más grandes narradores que grandes documentalistas. En el caso de DuVernay no es así, sabe equilibrar su narrativa con el contenido, ¿sí? Con la profundidad de su contenido, que nunca decae, jamás decae a lo largo de todo este maravilloso documental que vale mucho la pena verse. Se encuentra en la plataforma de Netflix, probablemente se encuentra en otras plataformas, no debe ser la única. Vale mucho la pena también seguir otras obras de DuVernay, he mencionado dos, Selma y Así nos ven. ¿Sí? Quería apuntar una cuestión que es muy importante, que la descubrí y que la conocí a través de Ava DuVernay. La expresión la ley y el orden, quien trajo esa expresión y la convirtió en un auténtico programa de gobierno, fue Richard Nixon. Siempre habló él de la ley y el orden. Nunca habló, y fíjense bien, nunca habló de la justicia, habló de la ley y el orden. Había que aplicar la ley para mantener el orden. Eso era lo que interesaba, aplicar la ley para mantener el orden. Nunca se habló de la justicia social, nunca se habló de los factores que llevan a la desestabilización de una sociedad, o que pueden llevar a factores de desestabilización, de inconformidad dentro de una sociedad. Jamás se habló de eso, solo se habló de la ley y el orden. Mucho de estas cuestiones ahora las vemos y las hemos visto durante años, pero creo que ahora se ha remarcado todavía más en los últimos 20 años, a partir sobre todo de los trágicos hechos del 11 de septiembre. Se manifestó de una manera descarada, que ya no se molesta en esconderse de ninguna manera. La proliferación de todas estas series, como las de Dick Wolf, productor de televisión, La Ley y el Orden, Chicago PD, etcétera, etcétera. Toda una serie, varias series de televisión que están dedicadas precisamente a hablar de la ley y el orden, y en donde siempre aparecen las comunidades marginadas como comunidades peligrosas, pero peligrosas en sí mismas, como si fuera por su naturaleza y no por los hechos que las han llevado a la marginación y que por lo tanto las han empujado hacia la delincuencia, en muchos casos. U otras series como Blue Bloods, Sangres Azules, una serie absolutamente racista, donde el personaje principal, que es comisionado de la policía de Nueva York, es abierto admirador de Teddy Roosevelt, de Theodore Roosevelt, este infame presidente de los Estados Unidos, este personaje racista, supremacista, invasor, farsante, porque fue un farsante toda su vida, nunca hizo las cosas que él se adjudicaba haber hecho, ¿verdad? Pero que lo que sí tuvo fue un pensamiento absolutamente deleznable, un pensamiento de un hombre con un complejo de superioridad brutal, espantoso, digno de estudio psiquiátrico. Entonces, tenemos este documental de Ava DuVernay que vale muchísimo la pena ver para comprender a qué se enfrentan las comunidades
marginadas en Estados Unidos. No voy a decir comunidades, las minorías, porque no son minorías, son grandes grupos sociales, son enormes grupos sociales. Los latinoamericanos, los hispanoamericanos no son una minoría en Estados Unidos, así como no lo son tampoco los afroestadounidenses. Lo que sí son grupos marginados, comunidades marginadas. Se tienen que enfrentar a cuestiones terribles porque es todo un sistema creado, diseñado para reprimirlos, para coartarlos, para enviciarlos, para vejarlos y para hacerlos sus propios victimarios. ¿Sí? Hacerlos los más grandes enemigos de sí mismos. Bueno, compañeras y compañeras, ahí queda esta propuesta. Gusto en saludarlos.